Gracias, Xavier Martín y Ferran Hernández, por compartir con nosotros pues un poquito más ese entramado, ¿no?, de Mandarín Oriental Reach, toda esta política nueva en la que os habéis visto inmersos y sobre todo pues por tratar el tema de la fuga del talento, que yo creo que entre todos tenemos que tomar conciencia, empezar a poner medidas y nada, esta es vuestra casa, Fitur Talent, y esperamos seguir contando con vosotros. Muchas gracias. 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 A continuación seguimos en Fitur Talent y tenemos a Germán Jiménez, que es director general de Turium Quality Tourism, y que nos va a contar, nos va a poner sobre la mesa el tema de turismo y excelencia y cómo precisamente la parte de excelencia tiene que estar presente en nuestro sector y cómo el talento juega un papel crucial en este ámbito. Así que, Germán, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Buenos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí presencialmente y también a los que lo hacéis vía streaming. En primer lugar, quería agradecer a la organización de Fitur Talent y a TDDS la oportunidad de estar hoy aquí en una edición que es verdaderamente especial. Una edición que sin duda es histórica. Y no solo porque se trata de la primera que se lleva a cabo después de la pandemia, sino porque el mundo hoy y nuestro sector realmente han cambiado como nunca en el último año. Mucho se ha hablado de los cambios estructurales a los que debe enfrentarse el turismo, tanto a nivel internacional como en España. Y varios son los retos y los desafíos que tenemos tanto como sector como país. Ya está. En este momento tan crucial, en esta especial coyuntura, es el momento en el que ha nacido Turium, que es la agrupación empresarial auspiciada por Vocento, para transformar, para ayudar a la transformación del sector hacia un nuevo paradigma en el que la excelencia, como decía Ainhoa, la digitalización y la sostenibilidad van a ser piezas fundamentales. La verdad es que debatimos mucho, llevamos tiempo debatiendo en el sector sobre cómo será el futuro, ¿no? ¿Qué nos depara ese nuevo paradigma? Y la verdad es que fórmulas hay muchas, pero yo creo que debemos tener en cuenta que hay dos componentes que no deben faltar. En concreto, el talento y la excelencia. Realmente son dos factores que debemos tener muy en cuenta porque van a ser decisivos a la hora de conseguir ese objetivo tan importante que es lograr que España se posicione nuevamente como un destino prioritario a nivel internacional. Y permitidme que sume un componente más a esa fórmula de éxito. No debemos escatimar ni un ápice en creatividad, porque los desafíos que tenemos que afrontar van a requerir de respuestas muy ingeniosas. Dicho esto, últimamente estamos viendo en muchos estudios, también en los que está realizando la división de investigación de Turium, que independientemente del tamaño de las empresas, las que van a sobrevivir a esta crisis tan profunda son aquellas que mayor adaptabilidad al cambio tienen, las que más agilidad van a mostrar y sobre todo aquellas cuyas respuestas planteen soluciones de vanguardia a las nuevas necesidades del viajero de pospandemia. Y generar ese tipo de soluciones requiere que nuestros equipos estén muy preparados, porque además del tiempo que juega en nuestra contra, los procesos de toma de decisión se han acortado extraordinariamente. De ahí que la formación de nuestro personal cobre más relevancia que nunca. No podemos aspirar a hacer que nuestra empresa se adapte a los profundos cambios que están por llegar o que nuestro sector evolucione si no lo hacen las personas que le dan forma. Conscientes de ello, desde Turium queríamos integrar la formación como una de nuestras áreas más relevantes y hemos encontrado en The Valley al compañero de viaje perfecto. A su expertise como escuela de negocios y de transformación digital hemos sumado nuestra visión sobre el turismo. Los tres pilares fundamentales que dan de alguna forma cuerpo a Turium, que son la excelencia, la digitalización y la sostenibilidad, articulan el programa que hoy tenemos el honor de presentaros aquí junto con The Valley, que es Tourism Digital Leadership Program, un executive program que ofrece un tipo de formación que va a permitir a los líderes tomar decisiones con éxito en el complejo proceso de cambio que vamos a tener que afrontar. Es un programa que hemos diseñado específicamente para líderes del sector que ven en estos momentos difíciles una oportunidad de mejora y de evolución, y para aquellos que entienden que es vital conocer y anticiparse al nuevo escenario que resultará tras el reseteo de nuestro modelo turístico. Un escenario nuevo, más exigente, más dinámico y más desafiante que nunca, y para el que hay que desarrollar nuevas habilidades y emplear nuevas herramientas. Un entorno que va a exigir, además de una gran adaptabilidad, un pensamiento disruptivo, porque ante las nuevas preguntas que se nos van a formular no caben las respuestas de siempre. El sector
va a cambiar porque ha cambiado ya nuestro cliente. Y de esa misma manera, los negocios y la forma que tenemos de hacerlos también tienen que cambiar. Nada será como antes. El liderazgo 3.0, el liderazgo exponencial, son dos realidades que van a marcar la pauta en los próximos años. Como también lo harán la digitalización de la economía, la inteligencia artificial o Internet de las cosas, por mencionar solamente algunos de los cambios que están por llegar. Y desde luego van a afectar tanto a nuestras empresas como al propio entorno laboral. Que nuestros profesionales estén plenamente formados en todos estos aspectos será decisivo para poder ser competitivos y relevantes en el cada vez más especializado y exigente y complejo entorno turístico internacional. Pero hay algo que no debemos pasar por alto. Aunque esta revolución a la que asistimos va a tener un profundo trasfondo tecnológico y un espíritu digital, no podemos olvidar que somos las personas quienes aportamos el valor diferencial y muy especialmente en un sector como el nuestro, donde la experiencia y el trato personal son extremadamente relevantes. De ahí que la persona, el empleado, deba ser el centro, hoy más que nunca. Y aunque se ha hablado mucho ya sobre ello, no debemos caer en el greenwashing de la cultura empresarial. Debemos concebir nuestra empresa también en torno al empleado, porque el capital humano más que nunca tiene que ser considerado el principal activo de la empresa. Sobre todo porque nos encontramos en una situación crítica en la que además vamos a tener que pedirle a nuestros equipos que den lo mejor de sí mismos. Pero no podemos obviar la realidad. El sector está exhausto y también nuestros empleados. Tenemos que ser conscientes de que muchos de ellos ven peligrar su puesto de trabajo, que están desilusionados y desde ahí tenemos que ser capaces de volver a motivarlos. Y sin duda no podemos olvidar a todos esos grandes profesionales que han perdido su empleo en el último año, ¿no? Hay estudios que cifran la cantidad de empresas que han cesado su actividad en torno a 30.000 en el último año. Como dato, para que entendamos la dimensión de ese impacto, tenemos que dar cuenta de que desde el comienzo de la pandemia el sector ha perdido casi tantas empresas como las que se crearon entre 2013 y 2020. Por lo tanto, ante semejante panorama, la formación va a ser una piedra angular en la recuperación del estímulo en nuestros equipos y también para la atracción de talento y su posterior fidelización. Porque si nuestro cliente final ha cambiado, también lo ha hecho nuestro cliente interno, nuestro empleado. Y más aún si pensamos en los jóvenes que están ávidos de encontrar un nuevo empleo, pero cuyas motivaciones a nivel laboral son bien distintas. Si como empresarios tememos que nuestro cliente final elija el producto o servicio de otra compañía de la competencia, tenemos que tomar conciencia de que si nuestro cliente interno elige también otra compañía, estaremos en apuros. Asegurarnos de que tenemos una plantilla fidelizada en la que la rotación no sea la norma, será vital para hacer frente a los desafíos que están por llegar. Y esto no solo depende de la motivación que consigamos crear entre nuestros empleados, sino también del compromiso mutuo que seamos capaces de lograr. Hoy, probablemente, la gestión de capital humano sea más compleja que nunca y las empresas deberán adaptar sus políticas y sus medidas de gestión de talento basándose en la innovación y en el desarrollo personalizado, pero también creando entornos laborales que sean atractivos por otros aspectos mucho más allá de una buena retribución o de determinadas condiciones laborales. Atraer y fidelizar talento, por lo tanto, va a ser una de las grandes claves y uno de los grandes retos a las que las empresas y el sector se van a tener que enfrentar. Y para ello contamos hoy con 4 grandes expertos que nos ayudarán a entender cómo la captación y potenciación de talento nos ayudará a crear un modelo turístico de excelencia gracias a que nuestro capital humano será igualmente excelente. Nos acompañan hoy Juan Luis Moreno, partner y CEO en The Valley; Pilar Gómez Acebo, consejera de asesoramiento, coach y experta en estrategia de alta dirección; Enrique Escalante, responsable de personas y talento en el grupo Abbas; y Toni Contreras, director de recursos humanos en Marugal Distinctive Hotel Management. Buenos días a todos, bienvenidos, me sumo ahora mismo a la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Un placer compartir hoy un ratito con vosotros para hablar de un tema tan apasionante, ¿no?, como es la captación y la retención del talento de cara a que, bueno, pues que nuestro sector evolucione como toca y sobre todo que tengamos esa idea de que la excelencia, ¿no?, y el talento debe ser algo que nutra el sector y a las empresas.
por la relación que llevamos estos últimos meses, si te parece, Juan Luis, empezamos contigo porque bueno, venimos trabajando especialmente intensamente para desarrollar el programa junto con The Valley desde Turium. Y bueno, realmente, en tu opinión, ¿cómo crees que ha cambiado la forma de liderar en los últimos años? Si crees que hay algún factor diferencial acuciado por la pandemia a la hora de entender a los nuevos líderes, y ¿cuál dirías tú que es ese perfil de líder exponencial del que tanto se habla? Pues buenos días, muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos vosotros, la verdad. Y gracias, Germán, además ha sido un placer, como dices, el estar colaborando todos estos meses para lanzar este programa que vamos a hacer juntos. Pues efectivamente yo creo que estamos en un momento en el que hablamos mucho de la transformación digital, que se ha convertido en una palabra como un poco a veces manida, pero que hay que dotarla de contenido. Nosotros nos gusta hablar en The Valley de cambio, porque a veces no hay que tocar todo, hay que saber qué es lo que tienes que cambiar y por qué. Irrumpiendo y disrumpiendo en todos los sectores, ¿no? Yo creo que el líder de hoy necesita conocer todas esas posibilidades que dan las tecnologías, ¿no? Que ofrecen las tecnologías. Tiene que entender que esto de la transformación digital lo tiene que liderar un nuevo líder mucho más participativo, menos jerárquico, con visión, que va a ser el que dirija la organización hacia el cambio. Cualquiera de las empresas medianas o grandes ya no compite con los mismos que competía antes, compite ahora también con nuevas empresas a veces mucho más pequeñitas, startups, pero oye, quedan con una tecla que se convierten en innovadores, se convierten en los que rompen las reglas del mercado, y tiene que ser un líder que entienda que estamos en un entorno tan cambiante, que tiene que asumir la incertidumbre, que tiene que liderar en ese entorno vulnerable, que ahora con la pandemia pues se ha hecho todavía más tangible, ¿no? Ese ambiente del que llevaban hablando tantos expertos de recursos humanos sobre la vulnerabilidad, la incertidumbre, la complejidad, ¿no? Y es verdad que necesitas conocer las posibilidades que te ofrecen las tecnologías para aprovecharlas, de ahí el concepto exponencial. Estas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, los distintos tipos de realidades, el blockchain, son cosas que parecen ciencia ficción, pero que están ya entre nosotros, y los líderes tienen que entenderlas para que, aprovechando bien el mundo digital y todas estas nuevas tecnologías, puedan escalar su compañía de una forma exponencial hacia otro terreno, ¿no? Por lo tanto, resumiría que es un líder que tiene que conocer todo lo que ofrece el mundo digital, tiene que entender que el cambio es transversal, que va a repensar el modelo de negocio, los productos y servicios, toda la relación con el cliente, pero claramente la cultura y la organización, el talento que tiene dentro, porque es el que va a liderar ese talento para llevarlo a otro estadio. Muchísimas gracias, Juan Luis. Pilar, hablamos, ¿no? Y a raíz de lo que comentaba Juan Luis, ¿no? También la idea hablamos mucho de transformación digital, pero yo te he escuchado a ti muchas veces hablar de lo importante que es formar a nuestros líderes en otras lindes, ¿no? También en todo lo que tiene que ver con la gestión de la empatía, con la gestión de las emociones, con la inteligencia emocional, quizá dotándole también de una vertiente más humanista. ¿Por qué, bajo tu punto de vista, es algo tan importante sobre lo que tú haces tanto hincapié? Bueno, yo creo que además cada vez se está haciendo más fuerte el dicho que el ser humano no es un ser racional, es un ser emocional que razona. Y ahí qué pones primero y qué pones después es muy, muy importante. Y efectivamente, pues ese liderazgo, como nos decía Juan Luis, ese talento consiste en lograr un equilibrio entre el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional. Un equilibrio que en estos momentos todavía no tenemos, y que hablábamos ahora previamente de cómo también hay que formalizar un poco la convivencia entre lo analógico y lo digital, porque van a seguir conviviendo y no se han creado esos puentes y están generando conflictos, distancias, que en algunos casos tienen consecuencias muy severas. Por tanto, entrenar a la gente en este coeficiente emocional, que empieza por saberse a sí mismo para asomarse a los demás construyendo, es algo fundamental y que además se traduce en resultados. La neurociencia nos está diciendo que de alguna manera el coeficiente emocional es el 90% de los resultados, porque es el cómo utilizas el coeficiente intelectual.
y de ahí se producen los resultados. Entonces, que efectivamente la tecnología nos va a dar resueltas, nos va a ayudar y nos va a facilitar muchísimas cosas, pero los cómo, que es trabajar ese coeficiente emocional, están por construir, y ahí, por suerte, es asignatura pendiente, pero tenemos todo por hacer, y en eso pues es donde un poco vamos a incidir también en el programa. Genial, desde luego, ¿no? Es esa concepción del líder 360, ¿no? Que no solamente está enfocado a objetivos, sino que también tiene la responsabilidad de mantener un equipo motivado, de marcar una dirección, ¿no? Claro. Desde una aproximación más humana. Hablamos de recursos humanos, tenemos con nosotros a Enrique Escalante, que está al frente del Departamento de Personas y Talento de Havas, que es una compañía con un perfil creativo bastante considerable, ¿no? O sea, tenéis ahí un montón de cabezas pensantes y de creativos. Anteriormente tú venías vinculado a otros sectores, marketing, etcétera, y hasta donde he podido saber, has incluido alguno de esos recursos, ¿no? Dentro de tu nueva dedicación, ¿no? ¿Cómo de alguna forma habéis diseñado esa nueva cultura empresarial dentro de Havas, aportando todo lo que has aprendido en tu recorrido profesional? A ver, la realidad es que lo que he aprendido gracias al pasado, ¿no? Y a tener distintas disciplinas, es que no hay nada que sea absoluto, ¿no? Esa es la primera. Y lo segundo, que hay muchas cosas que son, aparte de no ser absolutas, son comunes entre todos, ¿no? Y Pilar ha mencionado un poco toda esa parte emocional. Nosotros el tema del marketing, lo único que nos ha hecho ha sido sobre todo enfocarnos. O sea, el marketing es una disciplina que tú tienes muy claro cuál es tu target, cuál es tu comunicación, qué quieres conseguir, dónde tienes incidir, y cómo llegar a eso, ¿no? Y lo único que hemos hecho ha sido aplicar un poco una serie de reglas de marketing a la gestión de recursos humanos. Es decir, cuando la gestión de recursos humanos no es la misma en función de cada empresa, no es la misma en función de la plantilla, no es la misma en función de la estrategia. Nosotros somos una parte más de una estrategia en donde nosotros nos ocupamos de que las personas alcancen el máximo potencial para que la empresa alcance el máximo beneficio en ese sentido, ¿no? Entonces, y lo que tenemos que hacer es intentar ir compaginando esas dos cosas, ¿no? Entonces, entender cuál es tu target desde el punto de vista de personas que tienes en la organización, qué es lo que esas personas, cuáles son sus miedos, sus inquietudes, sus potenciales, cuál es el talento que realmente generan, y por otro lado, el hacer ese matching con cuál es la estrategia de la empresa, hacia dónde va la evolución de la empresa, hacia dónde va la industria y hacia dónde le están llevando, un poco con lo que has comentado antes, ¿no? Es decir, normalmente vamos a tener que ir cambiando estrategia porque vamos a tener nuevos players, vamos a tener nuevos retos, y además esto va a cambiar día a día, ¿no? Entonces todo eso te influye un poco en ir creando esa cultura y en ir enfocando, ¿no? El tener sobre todo claro quiénes somos, hacia dónde tenemos que ir, y ponerlo todo en la misma dirección, ¿no? Es tan fácil como eso. Tan fácil, entre comillas, como eso. Eso te iba a decir, ¿no? Tan fácil o tan difícil como generar casi un nuevo concepto, ¿no? Sí. De cómo tratamos y cómo resolvemos los recursos humanos, ¿no? Hablando también de recursos humanos, nos acompaña Tony del Grupo Marugal. Allí, Tony, os encargáis de un management de diferentes hoteles de prestigio, entre ellos Urso, Aquelarre o Cap Rocat, y una de vuestras obsesiones es mantener la plantilla formada, la plantilla, de hecho, que haya la menor rotación posible. Tenéis a gente que os acompaña a lo largo de los años y que va cambiando de hotel. ¿Cómo lográis fidelizar a vuestros empleados y cómo articuláis esa propuesta de valor de cara a vuestro cliente interno? Debemos partir de la base que al final el cliente que reserva una noche de hotel está reservando algo intangible, ¿no? Cuando compras un coche, ya sabes que coche compras es el mismo en Zamora que en Zaragoza, pero cuando hay un cliente que reserva para venir a Cap Rocat, que es su luna de miel, y cree que sea la luna de miel perfecta y soñada, el empleado tiene que deducir qué es esa luna de miel soñada, ¿no? Y cuando lo ha deducido y ese cliente se ha ido, viene otro pidiendo exactamente lo mismo, es completamente diferente, porque estamos tratando con sensaciones, con emociones, con sentimientos, con experiencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula para que un cliente pues venga a nuestro hotel en Mallorca o se vaya a Mykonos o se vaya a Niza o se vaya a cualquier otra parte? Es el servicio, no hay más. O sea, la fórmula ya la sabemos cuál es la clave del éxito, que es el equipo. Entonces hay que trabajarlo en ello, ¿no? Entonces, como empresa de gestión, sobre todo desde el punto de vista de recursos humanos, a mí el cliente final me da completamente igual. Yo el cliente final
ni lo voy a buscar, ni le voy a dedicar ni un minuto de mi tiempo, porque yo no le voy a servir un café, yo no le voy a hacer una cama, yo no le voy a dar el room service. Yo tengo que enfocar todas mis fuerzas y energías en el cliente interno, ¿no? En el empleado, sabiendo que esa es la clave del éxito. Entonces, al cliente interno es un poco como una cascada, bajo nuestro punto de vista. Nosotros llevamos una gestión integral de todos los hoteles, en contacto por teléfono y Zoom ahora pues tantísimo, pero visitándolos muchísimo. Entonces, nosotros como recursos humanos y también como empresa de gestión debemos tratar a nuestros clientes igual que queremos que los clientes, los empleados traten a los clientes externos, ¿de acuerdo? Entonces, esas son pequeños detalles que a lo mejor pueden parecer que son insignificantes, pero son de trabajo diario y es importante. Si nosotros en un hotel de 5 estrellas, gran lujo, obligamos al empleado que conozca al cliente por el nombre por su nombre, por el señor González, no la habitación 29, señor González, ¿cómo yo voy a permitir que en una reunión de operativa o comercial se hable del barman de Urso, por ejemplo, ¿no? No, el barman de Urso tiene un nombre propio, hay que usarlo. Entonces, cuando llegas a esas dinámicas de personalizar también al equipo, creemos que es fundamental para que ellos en cascada lo lleven también al cliente externo, ¿no? Entonces, como decías y como hablamos el otro día por teléfono, hay un problema en la hotelería que es la rotación, y un proyecto no se puede estabilizar con tantísima rotación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para captar a este cliente, ¿no? Entonces lo hace a este cliente interno, a este empleado, lo hacemos a través de esta filosofía que tenemos nosotros de personalizar muchísimo cada caso, de tratarlos muchísimo de manera individual, del sentimiento de pertenencia de la marca, y eso lo hemos visto ahora cuando hemos abierto los hoteles, que cuando hemos abierto el primer 5 estrellas en Madrid, que digan mi hotel lo ha abierto, ¿no? Y que lo hemos abierto gracias a las camareras de pisos, a los barmans, cómo se han dejado la piel para decir lo vamos a abrir nosotros, ¿no? Y el querer crecer, como comentabas, dentro de casa, en el mismo hotel o en otro, ¿no? Las promociones también es fundamental para mantener a un equipo motivado, pero yo no, en una entrevista yo no puedo decir a alguien en la promoción vamos a promocionar, no, es cuando llega al hotel que lo ve, que hay las promociones dentro, ¿no? También hablamos de las formaciones, que creemos que es algo importantísimo, que las formaciones sean formaciones útiles, ellos van a dedicar su tiempo, nosotros vamos a dedicar recursos, que realmente lo reciban como tal, ¿no? Entonces, los practicantes es otro punto que dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzos para que los practicantes vienen de buenas escuelas, vienen de un largo periodo de tiempo, cogemos muy pocos practicantes para que el equipo interno tampoco se canse de estar formando, pero que esos al final es el talento del futuro, ¿no? Que luego vuelvan cuando acabe la carrera. Y el último es la marca, ¿no? El employer branding que antes hablábamos, que creemos que es tan importante, que ellos se sientan orgullosos y que el employer branding no lo haga nuestro departamento de marketing, sino que lo hagan nuestros embajadores, ¿no? Que son los empleados del hotel. Desde luego es también, una vez más, una visión 360, ¿no? de cómo sería esa fidelización del cliente interno. Bueno, hoy también nos estarán viendo, seguro, muchos responsables, muchos líderes del sector. Obviamente el sector atraviesa un momento complicado, pero hay ya esos brotes verdes, ¿no? Hay esperanza y desde luego esto tiene pinta de que afortunadamente dentro de poco empezaremos una remontada. ¿Qué recomendaciones desde vuestro punto de vista, ¿no? Particular daríais a estos líderes que nos ven hoy a través del streaming y a los que nos acompañan hoy aquí de cara a esa reapertura, ¿no? De cara a esa reactivación del sector? Sentiros libres porque generamos un debate quizá un poquito más fluido, ¿no? Pilar. Bueno, yo creo que un poco en este caso vosotros estáis más dentro de, pero para reactivar yo creo que tenemos ese desequilibrio del coeficiente emocional. Somos líderes en multitud de sectores del turismo, pero sin embargo somos los últimos de Europa en autoestima. Esto se traduce en el servicio. Esto se traduce en el día a día, en la capacidad de llegada a ese cliente externo. Entonces, trabajar todo ese ámbito donde también tiene algo que decir la calidad de vida, no solo el nivel de vida, sino la calidad de vida, que como manifiesta la famosa U de la felicidad, pues de alguna manera es distinta
en cada etapa, en cada persona, en cada edad y en cada especialización. Y ahí es donde hay que trabajar ese coeficiente, porque el desnivel, hemos trabajado demasiado los qués, el coeficiente intelectual, los conocimientos, pero nos falta trabajar esos cómos que efectivamente vienen de los sentimientos, y no sabemos trabajar los sentimientos en beneficio de esos conocimientos, que son los que generan conocimientos y además los que permiten que las personas lleven en plenitud aquello que se les encarga o aquello que trabajan y quieren desarrollar su carrera. Trabajar este ámbito, ahí eso que se ha llamado soft skills, es donde para mí está la asignatura pendiente y donde hay que, está todo por hacer y hay que insistir sin límite. Juanlu. Pues yo recojo el testigo que me deja Pilar, porque nosotros en The Valley, y además estamos construyendo el programa que hacía referencia del liderazgo en el sector turístico. Este programa hemos llamado Tourism Digital Leadership, precisamente porque hablamos de un liderazgo, como decías antes, exponencial, un liderazgo disruptivo, pero un liderazgo que tiene que entender muy bien las habilidades que tiene que tener él como líder y los empleados y la organización, ¿no? Nosotros en todos los programas decimos que esto no solamente va de formarte para este nuevo entorno digital en conocimientos digitales, sino también en habilidades y competencias, ¿no? Lo que se llama las soft skills que apuntaba Pilar. Y yo creo que ahora son más que nunca necesarias, pues trabajar modelos competenciales para este nuevo entorno, ¿no? Que es diferente a las competencias que se trabajaban antes en un entorno empresarial para los empleados y para los directivos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en este entorno porque a veces que la gente confunde, ¿no? Y habilidades digitales no es simplemente tener más o menos destreza a la hora de manejo de herramientas digitales. Estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de competencias relacionadas con el comportamiento, es decir, el estar preparado para la asunción de la incertidumbre, el estar preparado para un cambio constante, el entender que tenemos que trabajar en un entorno mucho más colaborativo, porque no puedes ser especialista en todo, en un entorno que va tan rápido, ¿no? En un mercado que va tan rápido. Necesitas colaborar con otros agentes del mercado. Necesitas también entender que que tienes que trabajar en un concepto mucho más amplio de la diversidad de género, diversidad de edad, diversidad cultural, ¿no? Precisamente por ese entorno colaborativo. ¿Cómo manejas todo esto? Y sobre todo pensamiento crítico, pensamiento analítico, ¿no? Para entender realmente cómo tienes que trabajar en un entorno de verdad de cambio continuo, y lo hemos visto con la pandemia. Solamente aquellas empresas que han sabido pararse por un momento y tomar decisiones rápidas y tener las organizaciones preparadas para poder ejecutar esas decisiones rápidas han sobrevivido, ¿no? O se han hecho más fuertes, ¿no? Y yo creo que eso es la clave, entender todo el que trabaja en una empresa que tiene que formarse no solamente en conocimientos para el nuevo entorno, sino también en competencias y habilidades, ¿no? Y bueno, yo creo que me preguntabas, Germán, cómo tienen que prepararse. Yo espero que de todo lo que nos ha pasado hayamos hecho todos a nivel personal y también profesional un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje es que, y más en este sector, en el turístico tan afectado, qué es lo que tienen que poner en marcha, y hay mucha tecnología que pueden utilizar para que realmente puedan tener si vuelve a pasar algo semejante, que tenga una capacidad de reacción mucho mayor, ¿no? Enrique, desde tu punto de vista, ¿no? De una empresa donde, como decíamos antes, la creatividad es tan importante, ¿qué le recomendarías a los empresarios del sector turístico? A ver, yo sobre todo lo que recomendaría es darnos cuenta de que algo tan obvio como que nada volverá a ser como antes, como decía la canción, ¿no? Entonces, al final lo que han dicho de la soft skill es que no puedo estar más de acuerdo. La soft skill, además, el nombre engaña, porque de soft no tienen nada, es decir, son mucho más fácil aprender y olvidarte y reaprender las técnicas que las soft, ¿no? Las soft están mucho más imbuidas. Entonces, yo creo que a partir de este punto, sobre todo en el sector turístico, en cualquier otro sector, cualquier manager, líder, una de las cosas que tiene que tener encima de la cabeza es que tiene que utilizar elementos como la resiliencia, como el trabajo en equipo, la empatía. La empatía va a ser muy importante, el entender, es decir, ahora nos vamos a enfrentar con personas que no son las mismas personas que teníamos hace un año. Nosotros no somos los mismos que teníamos hace un año, y las industrias tampoco, ¿no? Por todos los cambios que se producen con la evolución digital, aparte de los cambios que se han producido por estos otros factores externos. Entonces, la empatía para mí va a ser fundamental.
al entender los miedos de la otra persona que tienes delante, cuáles son las limitaciones, cuáles son las ansias que tienen, para también poder identificar dónde puede desarrollar mejor su talento, ¿no? Qué es lo que quiere ser, dónde puede desarrollar su máximo potencial. Todo este tipo de situaciones y todo este tipo de habilidades, las habilidades soft, yo creo que van a ser fundamentales en todo este entorno para hacer que la gente crezca, para gestionar esos miedos, y también yo creo que desde el punto de vista ya de los que empezamos a peinar canas, y en muchos casos hay una parte que viene incluso mal dada por la educación, o sea, nosotros somos los que hemos aprendido a no levantes las manos para no equivocarte, y hoy en día estamos en un entorno en el que tienes que aprender a equivocarte y aprender rápido y seguir moviéndote, en el que tienes que tener esa capacidad de comunicación, en el que tienes que compartir aquello, ¿no? Unos crecieron con la información es poder, no, déjate, ¿no? Entonces tienes que empezar a darte cuenta incluso de que vas a tener que luchar, vamos a tener que luchar incluso en muchos casos con la educación que hemos recibido, ¿no? Entonces, yo creo que por aquí va a empezar todo. No va a ser fácil, pero a mí me parece apasionante si es para mejor, y creo que tenemos que ir virando hacia esa serie de soft skills que lo que nos van a dar son muchísima más riqueza a todos, tanto managers, no managers, como a todo el mundo. Seguimos enseguida con Tony, pero creo que Pilar quería apuntar algo. Adelante, Tony. No, yo creo que hay dos puntos. Primero es ahora, las reaperturas, ¿no? La gente pues viene de un momento de miedo, de pandemia, de estar en su casa, y ahora de golpe tenemos que volver a trabajar. Y en nuestro sector, en el sector del turismo, este verano pues seguramente, esperemos, va a ir bien. Entonces habrá mucho trabajo. Yo lo que pido, y ya he hecho formaciones en los hoteles y lo he trasladado directamente a los empleados, y le pido lo mismo a los managers, es que sean muy sinceros. Que si hay un momento de miedo, de no puedo, de me siento mal, me siento agobiado, tengo ansiedad, que se traslade, que no tengamos miedo, ¿no? Lo que hablábamos de antes era como no levantes la mano, levántala y expresa tus sentimientos, porque lo que nos está pasando ahora en algún caso es gente causando baja voluntaria, al cabo de muy pocos días de haber empezado la empresa. ¿Por qué causas baja voluntaria? Si aparte es que tampoco tienes otra cosa. ¿Te has superado el trabajo? Dilo, vamos a hablarlo, vamos a comentarlo, ¿no? Entonces, ahora es que los managers, los responsables directos estén muy encima de ellos a nivel personal, ¿no? Lo que hablábamos desde el principio, de hacerles caso, de mimarles, de ver cómo actúan, ¿no? Y luego, justo cuando ya todo arranque y no volvamos a ninguna normalidad, porque no vamos a llegar a ninguna normalidad, pero sí que no sé quién se inventó la palabra soft skills, porque nadie está de acuerdo, pero es que de soft no tienen nada, son más hard que ninguna. O sea, al final, que nosotros hubieran hoteles que el año pasado en verano tuvieran unas ocupaciones altas, fue porque el equipo comercial, que llevaba años pensando en Estados Unidos, de golpe hizo, me voy al turismo nacional, pero ese liderazgo, ese reposicionarte, ese cambio, no estar en tus 4 rayas marcadas. Entonces, creo que ese es el fomentar esas soft skills y escuchar, y que la gente hable y que se sienta libre de hacerlo. Pilar, sí, querías apuntar algo. Simplemente un matiz, ¿no? En esas mal llamadas, porque son hard skills de verdad, pero la calidad del servicio es crítica en todo el sector. Pero nosotros le decimos lo que tiene que hacer el otro según nuestra cabeza. Con lo cual no es, o lo hacen en tanto en cuanto estás encima. ¿A cuánta gente en calidad de servicio le enseñas a relacionarse dando a ganar al otro? Porque para dar a ganar al otro tienes que tener un nivel de autoconocimiento y autoconsciencia, porque si no te vas a defender del otro por supervivencia y por baja autoestima. Entonces, entrenar, porque este es un músculo que tenemos todos atrofiado de no usarlo. Se entrena el dar a ganar en las relaciones, y ahí te llevas acuerdos, convenios, negocios, todos los que quieras, y te llevas al cliente de la mano, porque es que pues como está pasando ahora en la salud, es que las emociones curan, pero no creemos en ello, y entonces razonamos, volvemos al razonamiento una y otra vez, porque no hemos digerido y asimilado que la emoción es el 90 y la razón es el 10, y además es muy importante distinguir entre causa y consecuencia. Si no tocas causa, no modificas consecuencia. Y la autoestima es una consecuencia de una causa, de cómo está la persona y es capaz de asomarse y tiene capacidad de llegar al otro. Y ahí, para mí, radica la calidad del servicio en este sector.
Bueno, seguimos con el debate porque desde luego está suscitando mucho interés. Creo que Enrique y Tony también queréis apuntar algo. Sí, a mí es que me ha recordado, me estaba acordando de una frase cuando estábamos hablando un poco de esto. Al final, y cuando tú has comentado antes la experiencia, ¿no? Al final tú lo que vendes es la experiencia que se lleva el cliente, ¿no? Y las personas que nosotros tenemos simple y llanamente es el vehículo que en este caso somos capaces de proveer esa experiencia. Cuando hablamos de la soft skill y volviendo al tema, yo estoy muy obsesionado con la empatía, pero volviendo a ese tema, el otro día me dijeron una frase que me pareció buenísima, ¿no? De que, y en este sector yo creo que es muy aplicable, ¿no? Oye, cuando te dicen, oye, trata a todo el mundo como a ti te gustaría que te tratasen, y lo sueltas ahí con esta frase grandilocuente, y me dijeron, pues es totalmente errónea, porque la realidad es que tienes que tratar a todo el mundo como ellos quieren que les trates, no como a ti te gustaría que te tratasen, ¿no? Y ese cambio de chip es donde metes todas estas soft skills, ¿no? Sobre todo esa empatía, el entender en qué situación está la otra persona, que cada persona somos un mundo, un absoluto mundo, y como tú bien decías, ¿no? O sea, los dos que vienen a esa luna de miel pueden buscar cosas, experiencias radicalmente distintas, y ahí está, yo creo que es parte de lo que nuestro talento puede dar diferencial, y más especialmente en donde nos estamos moviendo, ¿no? El no voy a darle a todo el mundo o tratar a todo el mundo la experiencia que a mí me gustaría tener, sino voy a intentar identificar, y ahí va a estar ese diferencial, ¿no? El qué es lo que cada persona quiere y cómo quiere que se le trate cada persona, ¿no? El ir entrando en esa, pienso que puede ser una de las cosas diferenciales, ¿no? Que podemos ir dando. Ahora, eso lleva mucho trabajo por detrás. Sí. No, pero tanto Pilar como Enrique, nosotros abrimos un hotel en finales de 2019 que abrió para cerrar al cabo de 4 meses, y nosotros siempre, bueno, anualmente hacemos formaciones, pero de bienvenida siempre hacemos una con todo el equipo para explicarles un poco pues el hotel, la empresa, cómo funcionamos. La formación se basó toda en el cliente interno. Yo estoy seguro que esos nuevos empleados cuando salieron de la formación dirían, ¿y por qué no me han hablado del cliente final? Y es, no, el cliente interno, porque al final que nosotros dediquemos al cliente interno, ellos también entre ellos tienen que ser transversal. Es fundamental la empatía, ¿no? La empatía es algo que lo llevo tatuado, y siempre cuando alguien viene con una queja es siempre... ¿Te has puesto en los pies de la otra persona? ¿Te has empatizado? ¿No has visto estos puntos? Que tienes razón, Tony. Pues vamos a empezar en origen, siempre en no contestar, ¿no? En no buscar culpables, sino vamos a buscar la solución. Y que los departamentos se interrelacionen es el éxito para que luego los clientes vienen solos, como decía Pilar. Genial. Juan, que tenías también... Nada, bueno, dos ideas no puedo estar más de acuerdo, dos ideas. Una, que yo creo que este va a ser el gran reto de las organizaciones, ¿no? Que es más fácil formar en conocimientos, en las mal llamadas, como estáis diciendo, hard skills, pero el gran reto de las organizaciones es cómo desarrollar y cómo formar en esas soft skills, ¿no? Vino un ponente a The Valley, precisamente de LinkedIn, era un ponente de LinkedIn, que dijo una frase, yo pues la hago mía porque creo que firmemente en ella, que muchas empresas contratamos normalmente por las hard skills, por los conocimientos, pero luego al final despedimos por las soft skills, ¿no? Y es verdad, o sea, creo que tiene mucha razón, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de sabe mucho, ¿no? Pero es que este chico sabe mucho, esta chica sabe mucho, pero es que no trabaja en equipo, no sabe empatizar con la gente, no, es que claro, es que genera conflicto, pero sabe un montón, ¿no? Pero claro, pero como empresa, ¿cómo la has desarrollado, ¿no? O sea, ¿cómo la has ayudado a desarrollarse esas otras competencias que tiene que entender para trabajar en equipo, para esa flexibilidad, para ese entorno colaborativo, ¿no? Por poner un ejemplo, y creo que ese punto es clave y va a ser el gran reto, no solamente en este sector, en todos, ¿no? Pero es algo muy transversal a que nos acostumbremos a que, pues como decía antes, que es un entorno tan cambiante que requiere nuevas habilidades, nuevas competencias, ¿no? Y bueno, y sobre lo que quería apuntar otra idea también de lo que estaba diciendo Tony, que también me parece importantísimo. Nosotros también somos firmes en todos nuestros programas, somos firmes defensores de, se nos va mucho esto de a todos con el mensaje del cliente en el centro, ¿no? Y el cliente en el centro, que muy pocos lo hacen luego, ¿no? Entonces decimos, oye, para poner el cliente en el centro es entender cómo le resuelves puntos de fricción con la industria y con tu empresa, porque si no has identificado dónde tienes esos puntos de fricción,
es imposible que logres poner del todo en el centro, ¿no? No estás haciendo bien ese ejercicio. Pero es verdad que es imposible poner al cliente en el centro si realmente no has puesto al empleado en el centro. Si el empleado no se lo cree y si no entiende qué es lo que significa poner al cliente en el centro y va mucho más de una mera atención. Es otra serie de palancas y de entender que realmente es tan importante que el empleado se crea su marca, ¿no? El employer branding que citabais. Si no has conseguido eso, es imposible que el cliente se crea tu marca. Para mí es inconcebible. Por eso creo que es tan importante en un proceso de transformación. En consecuencia, el cliente en el centro, ¿no? Bueno, ya lo dijo Richard Branson, ¿no? La frase de pon los empleados primero y el cliente seguirá después, ¿no? Total, es eso. Lo dijo el tipo hace como 20 años y a todos nos pareció lo más normal del mundo. Exactamente, pero es que es la clave de todo, ¿no? Sí, y un matiz que dijo Ramón Areces, que nos tenemos que empezar por creer cada uno de nosotros primero. Mi empleado es mi primer cliente, que tiene que empezar de uno mismo. Me tienen que comprar. Claro, y que además, un poco como decía Tony, la empatía. Es que la empatía es una consecuencia. Lo que genera empatía es que tú has hecho una gestión por preguntas. Y entonces, como consecuencia, surge la empatía. Es que hemos hecho un gran daño razonando la empatía. Volvemos a reducir al 10% el término empatía. No, es que la gestión por pregunta es preguntar y que la persona se pregunte por los cómo y los modifique. Y ahí es donde surge la empatía. Entonces, todo es un giro hacia los cómo que trae nuevas formas que de verdad se entrenan, pero que hasta ahora pues han sido muy poco consideradas, por no decir jugar casi en contra, porque enseguida, y sobre todo pues en términos de diversidad, pues se achacaba a la persona débil. Todo lo contrario. Yo he levantado de una negociación a un banquero muy fuerte porque no me aguantó mirándome 15 segundos a los ojos en silencio. No aguantó 15 segundos de silencio. Tranquilo y sereno. Eso no estamos acostumbrados. Pero cuidado, las grandes negociaciones y el futuro un poco en el mundo de la tecnología va a ir por ahí y los resultados van por ahí. Tenemos todo por hacer, es la asignatura que nos hemos dejado, pero es nuestro futuro por ahí. Bueno, es un debate infinito, ¿no? Que me parece maravilloso que haya suscitado tanto interés también entre vosotros mismos, ¿no? Retomo una cosa que decía Enrique que me ha parecido interesante, ¿no? Porque al final, desde Turium, lo que intentamos también es ayudar al sector a que evolucione de esa calidad o de esa competitividad que teníamos antes de la pandemia, hacia un nuevo escenario donde la excelencia es el centro, ¿no? También. Y creo que esa idea que lanzabas, Enrique, de tratar a los demás, no como me gustaría que me trataran a mí, sino como el otro quiere ser tratado, es una definición fabulosa de excelencia en cuanto a servicio, ¿no? Muchas veces perdemos el foco de que el servicio no deja de ser estar por el otro. Y lo confundimos o se confunde a veces con servilismo, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Retomando esa idea de definición de la excelencia, vosotros que cada uno venís de sectores donde la excelencia es muy relevante, ya sea en la asesoría de alta dirección, en la formación, en recursos humanos o en management de hoteles de lujo, ¿cómo definiríais la excelencia vosotros? Al revés ahora. Empezamos por Tony, que viene directamente del sector. Vale. La excelencia, al final, aparte que es intangible, es subjetivo y que no tiene absolutamente nada que ver para Juan Luis o para Pilar o para Enrique, yo creo que la excelencia también es superar las expectativas con el cliente llega a un hotel. Entonces nosotros, el ejemplo que he puesto de la luna de miel, el equipo lo que va a intentar es descubrir cómo es su luna de miel perfecta para superar esas expectativas, y con cada cliente vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces la excelencia es llegar a cubrir o superar incluso las expectativas, bajo mi punto de vista, y es lo que intentamos a través de cubrir las expectativas de los empleados en nuestros casos.
Esa pregunta es del millón, ¿eh? Pero no sé si te he escuchado, perdona. No, Que la digo pregunta del que la millón. pregunta es del millón, la tenía Sí, la sí. tenía guardada para el final. Sí, bueno, un poco para... A ver, para mí es cierto que la excelencia depende de cómo la vea cada uno, ¿eh? Pero para mí la excelencia es simple y llanamente el llegar más allá. Y el llegar más allá es lo que cada uno considere llegar más allá. Es decir, llegar más allá de los objetivos que te plantea el cliente, llegar más allá en el sector de la experiencia que tiene tu cliente, llegar más allá en el nivel de técnico de un determinado trabajo, llegar más allá en ser capaz de innovar en un trabajo en el que a priori no existía innovación posible, ¿no? O sea, la excelencia, yo creo que cada uno, como bien decía, cada uno la puede definir como sea, pero en mi cabeza la excelencia simplemente es el llegar a ese más allá, ese punto más allá, llévalo como sea, llévalo en esa exquisitez del servicio, en ser capaz de ponerte en el sitio, llévalo donde tú quieras, pero ese ¿cómo se dice, no? Esa cuarta milla, ¿no? Ese dar ese punto en donde logras lo que está más allá de lo esperado, ¿no? Donde logras el punto diferencial, por decirlo de alguna forma. Eso es la excelencia. Por eso siempre tienes que lograr, o sea, tú siempre tienes que disparar a la excelencia, ¿no? Y a partir de ahí ya luego todo lo que venga, pero para mí sería eso, conceptualmente. Juanlu. Pues mira, yo voy a seguir con el tema de los puntos de fricción. O sea, para mí la excelencia es conseguir que el cliente se sienta que le has tratado como el cliente en el centro. Y para eso yo creo que es muy bueno el ejercicio de identificar los puntos de fricción, ¿no? ¿Qué le está molestando? ¿En qué parte? En todo el camino, en todo ese viaje que hace con nosotros desde que nos descubre como marca, os convierte, os hace clientes nuestros y luego mientras está disfrutando de nuestros servicios, ¿no? En todos esos puntos hay muchas interacciones físicas, online, en todo ese proceso, y en todos somos capaces, yo creo que cada uno en su empresa, de identificar errores que cometemos, puntos de fricción, y si no, a veces si no lo conocemos, hay que preguntar, hay que empatizar con ese cliente, hay que entenderlo. Si consiguiéramos, para mí la excelencia es conseguir que no exista ni un solo punto de fricción en todo el proceso, en todo el viaje del cliente, ¿no? Y que no es fácil conseguirlo. No es fácil. Pilar. Bueno, yo un poco matizaría el aspecto de que al final del día haya muchos más síes de lo que te ha funcionado de lo que no. Porque cuando tienes mayor porcentaje te vas autoafirmando y reconfirmando, y de nuevo un poco pues ahí el mapa de éxitos de cada persona es fundamental para alcanzar la excelencia. Todos conocemos 5 errores por un éxito. Vamos a invertir ese orden, vamos a hacer el mapa de éxitos, 5 éxitos por un error, y nos multiplicamos en la capacidad y en la excelencia. Creo que cambiar ese foco sobre la interacción humana es fundamental. Bueno, nos quedan aproximadamente 5 o 10 minutos. Un par de preguntas, ¿no? Retomando el tema de la excelencia, estábamos poniendo el foco en la excelencia fuera de la empresa, ¿no? De cómo gestionamos la excelencia para el cliente final, pero aquí también estamos hablando mucho del cliente interno. Y de cómo retener ese talento. Desde el punto de vista de la excelencia a nivel interno, ¿cómo creéis vosotros que podemos superar las expectativas de nuestros empleados para que el empleado diga, me quedo aquí, no solamente porque me pagan bien, sino por ese extra al que apuntabais todos, intangible de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se gestiona la excelencia a nivel interno? Enrique, empezamos por ti, si quieres. Una cosa es cómo la gestiona y otra cosa es cómo siente la excelencia. O sea, porque cuando nosotros pensamos en términos de las personas que trabajan con nosotros, siempre decimos, una de las cosas que también es una palabra mal usada en nuestra parte es el tema de retener, ¿no? Yo no quiero retener a nadie. Yo quiero que se queden simple y llanamente porque sienten que están enganchados con el propósito de la compañía, porque sienten que hay al principio hablábamos de la cultura, ¿no? Y es lo más importante que hay, es decir, de que hay ese empate, ese match entre los valores de la compañía y los objetivos de la compañía, el qué hacer y el cómo hacerlo de la compañía
compañía junto con el de los empleados, y porque al final tengamos la sensación, la excelencia para nosotros es lograr que todas las personas que trabajan con nosotros tengan la misma sensación de proyecto, sea con nuestros clientes, sea en genérico, sea por la forma de trabajar, sea por el desarrollo, por cómo se sientan que estamos todos en el mismo proyecto, ¿no? Y que todos vayamos a una y que todos manejemos la misma cultura, ¿no? De la misma cultura de trabajo, la misma cultura de colaboración, la misma cultura de respeto, la misma cultura de diversidad, ¿no? Son toda una serie de valores o de premisas o de pilares sobre los que nosotros trabajamos, que son los que intentamos transmitir al cliente y que son los que a la vez intentamos transmitir internamente, ¿no? Entonces, para nosotros lograr esa excelencia interna es lograr el que cada persona sienta que su proyecto vital / profesional es totalmente el que le están contando dentro, ¿no? Y cuando ves grandes empresas que han logrado esas cosas, ¿no? Personas que han trabajado, generalmente siempre te hablan de eso, ¿no? De esa sensación de cómo estábamos hablando de lo BIM, da igual, no te hablan de si más horas, menos horas, no, de lo que te hablan son de esos proyectos vitales y de cómo se han sentido enganchados con esa forma de ver y de trabajar y de sentirlo. Entonces, para nosotros, tal y como lo vemos, es eso. Nosotros en Avast, por ejemplo, ahora mismo lo que estamos, nuestra política es un tema de meaningful communication, ¿no? Intentamos crear comunicaciones relevantes, intentamos hacer que las marcas importen para el consumidor, ¿no? Estamos yendo más allá, o sea, no es solo la venta, es algo más allá, porque pensamos honestamente que en eso estamos ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos aplicar internamente de cara a nuestros empleados, si no, como habéis dicho, es que eso no es creíble, yo no puedo ser lo que no soy, no puedo ofrecer lo que no tengo, ¿no? Eso es un poco como vemos nosotros la excelencia internamente. Tony. Buscar la excelencia del empleado, al final lo que tenemos que hacer y nuestra misión es captar al empleado que ya está captado, ¿no? Y eso se llama fidelizar, ¿no? Y totalmente de acuerdo que no retener, o sea, no hay que retener a nadie, tienen que estar porque es su proyecto, ¿no? Porque es su pasión y quieren seguir adelante con ello. Yo creo que hay dos puntos básicos, y la primera es, como nosotros, hoteles que son hoteles pequeños, con pocas habitaciones, hoteles boutique, 4 o 5 estrellas, intentamos personalizar muchísimo con los clientes, debemos personalizar también con los empleados, es fundamental. Que yo hable con los directores y pregunte sobre departamentos, sobre personas en concretos. ¿Por qué? Porque ese director le vas a obligar un poco a hacer el mismo trabajo con su manager y ese manager con el equipo base, ¿no? Entonces, hay una dinámica que ya no es porque Tony me llama y me pregunta, no, porque es algo que ya funciona y es dentro de la filosofía, ¿no? Entonces, esa personalización es importante. Y luego, creerse el proyecto y creerse que el proyecto es suyo. Nosotros, por suerte, de todos los hoteles no ha habido ni una persona que nos haya dicho me gustaría seguir en ERTE, me gustaría que me dejarais ni uno. Al revés, hemos visto camareras de pisos ayudando a mantenimiento y recepcionistas ayudando a camareros a subir botellas para decir, el hotel va a abrir gracias a mí. Entonces ahí es como dices, se ven que creen en el proyecto, que son parte y tienen que entender que son clave, cada uno de ellos es clave de ese proyecto, porque si no, no va a funcionar y al final en un mundo como el hotelero se van a ir, van a... Sí, ¿no? Brevemente, porque tenemos poquito tiempo y quería lanzar una última pregunta. Nada, pues añadir, yo creo que lo han explicado muy bien tanto Enrique como Tony. Yo creo que es un tema que estamos ante, sobre todo en las generaciones más jóvenes, con un cambio también de mentalidad en cuanto a lo que era el desarrollo profesional, ¿no? Yo creo que en nuestra época, generaciones más mayores, se nos contaba mucho en las empresas ese desarrollo vertical dentro de una organización y eso generaba una fidelidad, ¿no? Porque te trataban siempre de enganchar con el siguiente escalón, ¿no? Y ahora estamos hablando de un profesional que se enamora y que emocionalmente conecta con la empresa porque se siente parte del proyecto, se siente mucho más vinculado, pero no porque le estén prometiendo determinados pasos o escalones, me da igual salariales o de puesto o posiciones dentro de la compañía, sino porque creen en el proyecto o porque se le está continuamente ofreciendo distintos proyectos de una forma transversal. Yo creo que también es el reto de las compañías, el que tenemos que estar siempre ofreciendo a los empleados el famoso concepto del nómada del conocimiento, ¿no? Que es gente que se ilusiona con distintos proyectos y cuando se cansa le tienes que retar con el siguiente. Entonces es un desarrollo mucho más horizontal de que necesitan engancharse cuando ya han controlado una parte o han entendido su rol, quieren cambiar y necesitas continuamente ofrecerles retos, ¿no? Y si lo consigues,
consigues una mayor vinculación con el proyecto, con el proceso, independientemente de situaciones o contextos, como está describiendo Tony, ¿no? También claro, se sienten partícipes de que se cree en la empresa. Nosotros lo hemos visto, afortunadamente también nosotros en momentos pues donde estábamos todos que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Esa incertidumbre, era esa sensación de todo un equipo, de dónde he hecho la mano, dónde hace falta que pongamos el foco, dónde, independientemente del rol. Y cuando consigues eso, es un lujo, la verdad, es un lujo. La excelencia. La excelencia. Pilar. A nosotros los indicadores nos han subido cuando hemos trabajado la promoción de colaboradores, porque todo ser humano trabaja para promocionar. Promocionar no es ni ganar más ni subir en el organigrama. Promocionar es usar dos verbos, importar y aportar. Ser tenido en cuenta y sentirse útil. Tú eso lo traduces y los indicadores, efectivamente, como han dicho ellos, se elevan por sí solos. Desde luego, bueno, y para terminar, ¿no? Muy rápidamente, os pediría casi un resumen en unas pocas palabras, ¿no? Yo creo que también mucha de la gente que nos sigue puede estar en ese momento de búsqueda de nuevo empleo, en esa situación de cambio tan importante. Un consejo muy concreto que le daríais a cada uno de ellos de cómo buscar empleo en esa situación tan complicada, pero que afortunadamente tiene visos de que va a ser, bueno, de alguna forma entramos en una nueva dinámica, ¿no? Ese consejo. Pilar, empezamos por ti. Pues en este caso a toda persona empezar por elevar el nivel de autoconocimiento y eso requiere saber los éxitos. Sobre los éxitos no sé de nadie que tenga tres consideraciones, que sepa qué sabe hacer, no qué hace, no, qué sabe hacer con lo que hace, para qué sirve y dónde es útil. El que tiene respuesta a esas tres preguntas no sé de nadie que le vaya mal en la vida. Juanlu. Yo creo que estamos en un mundo en el que hay que pasar del qué quieres ser de mayor a qué quieres hacer de mayor, ¿no? Y tenemos que entender que esto es una formación continua, que el mercado, estemos en el sector que estemos, requiere una formación continua, con lo cual yo, y sé que parece que tiro un poco hacia mi tejado, pero creo que quien no esté preparado continuamente en conocimientos y en competencias y habilidades, pues va a ser menos empleable, con lo cual para ser empleable, formación y formación en conocimientos, habilidades y competencias. Enrique. Yo juntaría las dos ideas, no por copiar, pero es que es verdad, ¿eh? O sea, creo que lo primero que tienes que hacer es conocerte, hacer una reflexión. Cada uno tenemos que hacer nuestra reflexión personal, conocernos. Hay cosas con las que por definición y de fábrica vamos a ser más buenos porque tengamos más habilidades naturales, porque nos apasione más, porque tengamos más interés. Entonces, eso ya de principio ponlo delante de la mesa, analízalo, mira a ver cómo puedes aportar, fórmate, y en muchos casos yo creo que sobre todo es o sea, empezamos de una situación distinta, plantéate dónde puedes aportar lo mejor. Muchas veces nos centramos en los currículum vitae, ¿no? Y los currículum vitae, alguien me dijo que los hacemos como la realidad son currículum mortis, ¿no? Porque es aquello que ya has hecho pero que ya no existe. O sea, no necesariamente lo que hayas hecho hoy en día tiene que ser lo que demuestre lo que eres capaz de hacer, ¿no? Entonces, para mí ese currículum vitae o mortis, déjalo a un lado, está muy bien, pero sobre todo mira a ver qué piensas que pueda aportar más, qué puedo ser capaz de, independientemente que lo hayas hecho o no. Luego ya vendrá la pasión, luego ya vendrá el buscar cómo, luego ya vendrá la formación y vendrán otra serie de cosas, ¿no? Pero no te aferres a ese currículum vitae, que en muchos casos es un currículum mortis y no te lleva a ningún lado, ¿no? Esa sería un poco mi primera reflexión. Y Tony, por acabar. Yo la reflexión de Juanlu es a lo que me quiero agarrar, al final, que la gente no coja el primer trabajo que le aparece actualmente porque venimos de una pandemia, venimos de un cierre y ahora se abre todo, sino que pensemos un poco en un futuro, qué es lo que yo quiero, porque al final dentro de una empresa puedes crecer muchísimo vía formación, en estos momentos que estamos ahora con tantas actualizaciones permanentes, pero coger un trabajito cojo el primer trabajo que aparece porque vengo de una pandemia, yo creo que todos tenemos que reflexionar, ha sido como un start, ¿no? un reset totalmente, empezamos de cero, pues si hay que tomarse una semana, 2 semanas, un mes para reflexionar y ver qué camino queremos tomar, yo creo que es lo que diría a cualquier persona que me preguntara, ¿no? Y a eso vengo, las bajas voluntarias que ves ahora es
a lo mejor ha sido como me agarro aquí porque es lo primero que tengo, ¿no? Esperemos que oportunidades habrán ahora muchísimas. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer compartir conocimiento y talento con todos vosotros. Espero que para vosotros y los que os acompañaban desde streaming pues haya sido igualmente interesante. Muchísimas gracias de nuevo a Fitur Talent y a TDDS por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.